Deuteronomio 8:8. Good. Que el Señor los bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que la semana pasada no terminamos el tema que habíamos empezado? Pero vamos a empezar con Deuteronomio. Dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas, tierra de olivos y de olivos de aceite y de miel. Y vamos a empezar. ¿Por qué leí ese pasaje? Porque vamos a empezar en la página 105 y vamos a estar estudiando el cultivo de la aceituna. Así que ese pasaje se encuentra en Deuteronomio, donde el Señor les habló que iban a encontrar tierras de ¿qué? De vides, tierras de olivos de aceite y de miel. Así que en la página 105 nos quedamos, que estamos en el tema de la agricultura, el cultivo de la aceituna. Vamos a empezar a leer. Los olivos iban asociados con las vides. También ellos eran un elemento vital de la alimentación. El Salmo 128:3 habla de la bendición de Dios sobre las familias que confían en Él. Dice: tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. El olivo de la familia podía crecer al lado del hogar familiar en la heredad, pero con el paso del tiempo se plantaron olivares juntos con los viñedos y los campos de cereales cuando se empleaba el aceite para pagar los impuestos. Los olivos crecían tan bien que la tierra era a veces designada como tierra de olivos de aceite. Y ahí es donde leímos Deuteronomio 8:8. Vamos a aprender un poquito de lo que es el árbol de olivo, su fruto, qué se extrae. ¿Qué es lo que se extrae de los olivos? El aceite, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a ver cómo el Señor, qué simboliza, para qué lo utiliza muchas veces el Señor, para que simbolice el Espíritu Santo, la unción, todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Así que vamos a ir leyendo el libro, y conforme Él nos vamos a ir desarrollando, vamos a ir entendiendo lo que nos enseña este precioso material. Los olivos se conseguían insertando un injerto de un árbol cultivado a un tronco silvestre que era cortado a ras de tierra. Si ven en esta página, vamos a ver las fotografías, porque esta es la bendición de este libro. Para los que tenemos este libro, tenemos las imágenes. ¿Ustedes no tienen libros, hermanas? ¿No tienen? Pues si se pudieran juntar con una de las hermanas que tienen libro, o una de las hermanas hicieran el favor de acercársele y mostrar para que vean las imágenes. No sé, a mí me llena verlo y mi mente vuela. Dice en la fotografía de arriba, dice el olivo dice arriba, olivos en el monte de los olivos en Jerusalén. Ese es un árbol de olivo en el monte de los olivos, ¿verdad? Dice arriba, a la derecha, el olivo antiguo en el bosque de Bet-Semen en Israel. En la parte derecha, la foto de arriba es un olivo viejo, ya un árbol en otro campo. En la parte de abajo vamos a ver un instrumento que se usaba para extraer ¿qué? El aceite de las aceitunas. Abajo derecha, un molino de aceite antiguo. Las aceitunas eran colocadas en el recipiente y prensadas por el tronco pesado. Si pueden ver, era como una palanca, una viga grande, la insertaban en la pared y había una rueda, ahí metían el material y le hacían fuerza, ¿no? Lo aplastaban y era como extraían el aceite en los tiempos de antes, el aceite de olivo. Vamos a seguir leyendo. Ya después de que vimos esas imágenes, dice: las raíces del olivo se hunden muy profundamente en el suelo rocoso, y puede que esto sea lo que subyace a Deuteronomio 32:13, que hace referencia a chupar aceite del duro pedernal.
La característica del olivo es que entre las grietas, entre los terrenos que tienen piedras, rocas, ellos pueden incrustar sus raíces por ahí, ellos se pueden agarrar, es lo que lo caracteriza a este árbol. Y ahí hacen referencia donde extrajiste aceite del pedernal, o sea, es la función que hace el árbol cuando inserta sus raíces, crece y produce ¿qué? La aceituna, y de ahí puede extraerse ¿qué? El aceite. Y hace referencia a ese pasaje que está en Deuteronomio 32:13. Dice, el olivo precisa de alrededor de 15 años para llegar a la madurez y luego da fruto durante siglos. Las viejas raíces dan frecuentemente vástagos nuevos, lo que dio al profeta la imagen del tronco de Isaí, que da como renuevos al Mesías. Eso está ¿qué? En Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El árbol del olivo fue lo que le dio esa imagen al profeta, o lo que usó Dios para mostrarle lo que vendría a ser el nacimiento ¿de quién? Del Mesías. Dice que este árbol alcanza la madurez aproximadamente a los 14 o 15 años, empieza a reproducir. Pero algo que caracteriza a este árbol es que son muy longevos, viven mucho. Y me imagino, creo yo que su forma de ellos es que cuando muchas veces pareciera que se está muriendo, del tronco sale ¿qué? Un renuevo. Y vuelve, echa otro, y vuelve él a seguir, y se vuelve sigue viviendo. Entonces, esa fue la imagen que le dio el Señor al profeta Isaías a través de este árbol. ¿El árbol de qué? Del olivo. Vamos a seguir leyendo. Los nuevos vástagos eran injertados en troncos. Pablo dice que cuando el cristianismo vino a tomar el puesto del judaísmo del Antiguo Testamento, fue como si al revés de la práctica normal se injertara un olivo silvestre en un olivo cultivado, en Romanos 11:24. La forma de producir un buen olivo era agarrar un olivo cultivado, injertarlo en el tronco de un olivo ¿qué? Silvestre. Cortabas el olivo silvestre a ras de suelo y ahí colocabas el olivo cultivado. Pero cuando el apóstol Pablo hace la analogía de la iglesia, de los gentiles injertados, ¿verdad?, al pueblo de Dios, hace la analogía al revés, que dice que el olivo silvestre fue injertado ¿en qué? En el olivo cultivado. Más adelante, en Romanos 11:24, por ahí en el 25, 26, les explica, si Dios fue capaz de hacer esto sobrenatural o en contra de la naturaleza, no será posible que vuelva a injertar ¿el qué? El mismo olivo cultivado en su tronco. Claro que sí, era para que el cristianismo, los gentiles, la iglesia a la que él le predicaba, no sé qué, no se enaltecieran demasiado y empezaran ¿no? a ver a los otros como menos o diferentes. Entonces, es lo que nos enseña es en esa analogía el apóstol Pablo. El olivo, vamos a seguir. El olivo no es atractivo por sí mismo. Cuando alcanza su máxima altura tiene alrededor de 6 metros. La corteza es retorcida y las hojas de un color verde oscuro mate, pero dan un lustre plateado a la luz del sol, lo que probablemente hacía que el árbol pareciera hermoso para las gentes de los tiempos bíblicos. En el Salmo 52:8, Jeremías 11:16, Oseas 14:6, se habla de la hermosura de los olivos,
que aparentemente si uno lo mira dice uno, pero qué de hermoso tiene. Pero dice que cuando le pegaba el sol daba que un resplandor plateado que lo hacía como que brillara eso. Entonces era lo que se admiraba, la belleza de esta planta, de este árbol. Dice, el árbol se cubre de flores blancas en la primavera y la caída de los pétalos parece como una nevada. En Job 15:33 habla de cuando se desprenden esas hojas blancas, esas flores, pareciera que está ¿qué? Nevando. Yo no sé si ustedes han visto aquí unos arbolitos, los cherry blossom creo que le llaman, en la primavera, ¿no? Se llenan de flores, hay blanco y hay rositas, pero más hay blanco. Cuando esos están llenos de flores y de pronto viene un aire y llega, salen volando aquellas florecitas. Yo me lo imagino que así puede que sea. Pero es algo hermoso. Yo le digo a mi esposa, y no pierdo la fe, le digo, no he tenido el privilegio de comprar mi casa o mi propiedad, mi terreno. Le digo, pero si lo tengo un día voy a poner un arbolito de esos que se ponen blanco de colores. Me gustan mucho, además no son muy... yo que trabajo en la jardinería, no son de alto mantenimiento, se limpia fácil, se mantienen solos, dan bonita sombra, no como otros que tiran mucha basura y cuesta mucho trabajo limpiarlos. Son de poco mantenimiento, así que si quieren arbolitos que no les den mucho trabajo, esos serían buenos. Ese fue extra, ese consejo, por eso no voy a cobrar. Pero así me imagino que ellos miraban estos olivos. Y yo creo que esos son espectáculos o cosas preciosas que Dios nos permite ver, y a través de la naturaleza, a través de la creación, podemos ver, no sé, la belleza, lo impresionante que es nuestro Señor, los privilegios que nos da. Yo no sé, pero los que tenemos la oportunidad de tener esos beneficios, de ver esos paisajes y todo, disfrutémoslos, hermano. Disfrutémoslos porque no en todas partes uno tiene esos privilegios. Aquí en esta nación, este país es uno de los lugares donde tú puedes ir a muchos lugares y ver paisajes. Yo tengo videos del otoño de árboles completamente amarillos. Y yo les tomo fotos y los grabo y una cosa que me los admiro, les digo, wow. Y tengo otros rojos. Hay propiedades donde yo voy que las entradas tienen de lado y lado los árboles y todo eso. En otoño tú los miras todo rojo, todo eso bonito. Y yo los grabo y todo. Y en vez mando las fotos para mi pueblo allá en México, en Veracruz. Y todos dicen que son tarjeta postal. ¿Dónde agarraste esa fotografía de esa tarjeta postal? O de esa imagen, ¿quién te la hizo? No, le digo, son árboles de verdad, árboles reales. Pero en mi zona, en mi lugar, imaginarse un árbol amarillo, o tú te imaginas una flor, o tú te imaginas algo de color, pero un árbol completo amarillo, un árbol completo rojo, un árbol completo blanco. Dice, eso no es real, eso no existe. Porque para allá eso no se conoce, no se ve. Para donde yo soy un terreno tropical. Es una zona donde no hay los cambios como aquí. No es un bosque de hojas caidizas, nunca se caen. Así sí se caen las hojas, pero todo el tiempo permanecen verdes. Solo cambian un poco los tonos. En la primavera un poquito más verdecitos y en el otoño se ponen oscuras pero de eso no pasa. Y en la sequía pues todo se ve como que se está muriendo, pero es todo lo que hay. Pero tú ver esos paisajes, tú ver esos lugares, es un privilegio que Dios nos ha dado. Y así como le hablaba a estos profetas, así como le ha hablado a su pueblo, yo sé que Él nos puede hablar a través de eso. A mí me ha hablado muchas veces a través de simples cosas de la naturaleza. Yo le digo a la gente, yo no les puedo venir a hablar con términos de doctor, términos de ingeniero, términos de, no sé, químico y todo eso, porque no soy. Yo soy un jardinero. Yo los términos y expresiones que puedo hacer son de afuera, de la naturaleza, de donde yo ando, porque es mi forma de ser. Y a través de eso el Señor me habla.
Y no quiero decir que solo en esa forma Dios te va a hablar, sino que eres doctor, eres químico, eres científico, eres lo que seas, en el área que estés Dios te va a hablar y Dios te va a mostrar lo que Él quiere enseñarte y tú vas a poderle enseñar a la gente, ya sean cosas complicadas, las va a transformar en cosas simples para que tú le enseñes a la gente cosas simples. En mi caso, que yo veo plantas, árboles, cosas, van a traer una verdad espiritual complicada que tú vas a entender, vas a decir, wow. Yo no lo había visto de esa forma. ¿Saben por qué? Porque ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que servimos. Él usa y transforma y hace y habla a través de la naturaleza. ¿Cuántas cosas, hermano? Entonces, así se miraba este árbol de olivo. Dice, el fruto está listo para recolección en la que toma parte mujeres y niños. En septiembre y octubre, porque también da fruto, ¿no? Y lo da en septiembre y octubre. Se deposita un gran lienzo al pie del árbol y se varean las ramas para hacer caer las aceitunas al lienzo. ¿Cuántos aquí son de campo, han tenido la experiencia de ir al campo? ¿Cómo se imaginan ustedes qué entienden por variar las plantas y golpearles, verdad? Esa es la forma en la que ellos cosechaban las aceitunas. Y abajo ponían un lienzo y ahí caían las aceitunas. No es el método más recomendado ni el mejor, pero es el que se ha venido practicando por los tiempos y los tiempos, por tradición. Y solo por eso ellos no cambian ese método de golpear, de variar al árbol, sacudirlo para que caigan las aceitunas. Pero ¿sabe que eso tiene una consecuencia? Al tú golpearlo, tú dañas los retoños nuevos que empiezan a salir con tal de tumbar la fruta. Entonces, ese método tiene la consecuencia de que un año hay una buena producción de aceituna, pero al siguiente no tan bueno porque dañaste los retoños que venían. Digo yo, bueno, pero todos los años los dañas, ¿cómo va a haber un año bueno y un año malo? Sí, porque en el año malo no le tienes que golpear mucho porque tiene muy poquito fruto. Pero cuando tiene demasiado fruto, tú lo golpeas, yo creo que hasta a dejarlo limpio. Claro que tampoco eso no se podía hacer por lo que Dios les enseñaba, que si dejabas o había frutos donde no alcanzabas o en las ramas de tal, déjalas. Si sacudiste y no cayeron, déjalas. ¿Para quién? Para el pobre o el extranjero. Eso era, Dios se cuidaba de todo. Así que esa era la forma. Dice que esto lo hacían las mujeres, los niños, ponían el lienzo, iban con una vara y golpeaban hasta que sacudían, hasta que caían, lo más que podían hacer. Dice, en los tiempos del Antiguo Testamento, las que no caían debían ser dejadas en el árbol para que las recogieran los pobres. En Deuteronomio 24, 20, Isaías 17, 6. El vareado de las ramas destruía casi seguramente los tiernos brotes, por lo que había una cosecha pobre al año siguiente. Ello tenía como resultado una alternancia de cosechas, buenas y malas. Esas eran las consecuencias de usar ese método. Pero se usaba porque era la tradición. Desde los principios, en los primeros libros de la Biblia, el Señor le hablaba al pueblo a través de Moisés, que cuando sacudieran las aceitunas, el producto, que no lo sacudieran todo, que lo dejaran. O sea, era la forma en que lo sacudían. Por ahí vienen varios pasajes que al rato lo vamos a mencionar. El aceite de oliva. El aceite de oliva se empleaba para untar el pan y para freír, y por ello era de gran importancia para la dieta. Está en Ezequiel 16:13. Por ello formaba parte de la oblación en Levítico 2:1, una ofrenda especial que se llevaba ¿para qué? Para el Señor, en una oblación. Se empleaba como combustible para las lámparas, Mateos 25, 3 y 4. Y cuando se hervía con sosa daba jabón.
Se empleaba también el aceite para frotar en la piel para hacerla brillante y para ungir la cabeza para hacer que el cabello ¿qué? Brillara. En Mateo 25:30, cuando se dice que se usaba para las lámparas, ¿se acuerdan que hay una historia de las vírgenes que unas eran aplicadas y las otras eran ¿qué? Insensatas? Unas llenaron sus lámparas y las otras no, consiguieron el aceite. ¿Qué clase de aceite usaban para llenar esas lámparas? Era el aceite de olivo. Ese era el combustible que se usaba en esos tiempos. Así que vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Cada vez que leamos ese pasaje de las vírgenes, vamos a decir, oh, era el aceite de olivo. El aceite que se usaba ¿para qué? Para encender esas lámparas. Era el combustible. ¿Qué más se podía hacer? Se hacía jabón, se usaba para untarse en la piel, ¿para qué? Para que le diera más brillo, para el cabello, para arreglárselo. O sea que desde tiempos antiguos ha habido la preocupación de la estética, de cuidarse, de arreglarse. Y dicen uno, y eso ya viene desde el asiento de la olla. Cuando viene uno acá y trae la palabra, pues trata uno de peinarse y todo eso. Eso era lo que hacían los sacerdotes también. Ellos los ungían, los apartaban para que estuvieran ¿qué? Presentables o de parte del Señor. Así que todas esas funciones tenía el aceite. Y hay más todavía. La belleza conseguida mediante el aceite puede que subyace a su empleo en la vida religiosa, porque aquellos objetos que se consagraban al servicio de Dios eran ¿qué? Ungidos con aceite. También el profeta era ungido con aceite. En Primera de Reyes 19:6, ahí está la cita. El sacerdote era ungido con aceite, está en Levítico 8:12. Y el rey, en Primera de Samuel 16:13 y Primera de Reyes 1:34. Dice, eran ungidos con aceite por cuanto eran separados o consagrados para el servicio. ¿Para quién? El servicio de Dios. Su empleo ritual era tan importante que era un pecado conducente a la excomunión emplear el aceite de la unción santa para fines comunes. Eso está en Éxodo 30, 32, 33. Ahí quiero hacer ese paréntesis. El aceite de la unción santa. ¿Qué era el aceite de la unción santa? Para que no nos quedemos con que el aceite de olivo era el aceite de la unción santa y si lo usas para otros usos comunes es pecado. Eso no. El aceite de la unción santa, la base que se usa es el aceite de olivo, pero este era compuesto especialmente con ciertos ingredientes que el Señor le dio a Moisés específicamente para que fuera usado para el servicio de los sacerdotes, para en el templo. Si vamos a sus Biblias, en Éxodo 30, versículo 32, vamos a ver cuál era la consecuencia de no utilizar bien este aceite. Pero vamos a ver qué clase de aceite. No nos queremos quedar confundidos y pensar que es el aceite de olivo común. Porque si no va a decir, hermano, se contradice si se usa para muchas cosas. Y luego viene y dice, no especifico, no enseño que el aceite de la unción santa es diferente al aceite de olivo normal y común. Pues se me van a quedar confundidos. Dice el versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. El 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre ¿dónde? De entre el pueblo. No lo podías usar para cualquier cosa, y si lo quería o alguien otro lo quería duplicar afuera de lo que fuera el lugar específico que Dios había determinado, ese hombre tenía que ser ¿qué? Cortado. ¿Qué significa cortado? De entre el pueblo.
muerto, apartado, quitado. Pero miren, este aceite, si vamos al versículo 22 del capítulo 30, vamos a ver este aceite, cómo era. Y luego, si siguen leyendo, yo les voy a dejar ahí la espinita en ese versículo, en ese capítulo 30. Si siguen leyendo después, él da la receta de otro aceite para otros usos. O sea, este era específico para la santa unción. Dice, en el versículo 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y sus bases. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y ahí queda más claro que el agua era este aceite de la santa unción, este compuesto. Era apartado, era santo para el Señor. Pero la base de ese compuesto, ¿cuál era? El aceite de olivo. Sobre él se ponían todos los ingredientes aromáticos y era lo que funcionaba. O sea, así era de importante el aceite de olivo en estos tiempos, en esos tiempos bíblicos, ¿no? Dice, y la persona que hubiera recibido esta unción deberá ser obedecida. En 1 Samuel 24:6. El profeta se dirigía al pueblo de parte de Dios y el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Y el rey mantenía la ley ¿de quién? De Dios. El profeta, Dios hablaba ¿a quién? Al pueblo. El sacerdote hacía lo que hacía para acercar al hombre a Dios. Y el rey, ¿qué era lo que hacía? Mantenía el orden, la ley de parte de Dios. Y ya entendemos las funciones, ¿no? Del profeta, sacerdote y rey. ¿Quién fue el que reunió esas tres características en la tierra? Jesús. Exactamente, Él fue. Y abajo lo dice. Dice, la palabra para untar o ungir es Mesías. Y por tanto el término Mesías significa el ungido. Jesús reunió en sí mismo la triple función de profeta, sacerdote y rey. Él fue, ¿verdad? Habló de parte de Dios, restauró nuestra relación y Él nos dio esas ordenanzas, nos restauró el vivir la ley, hacer la ley. Entre las páginas que leímos y la que empecé, hay un paréntesis que son 2 páginas y me gustaría que las miráramos. Igual, ahí están las imágenes. La imagen grande dice, es un agricultor hace mover la rueda de piedra de su molino aceitero. En ocasiones se empleaba un asno para esta tarea. Esa es la imagen grande. Pero en la parte de arriba, al lado izquierdo, tenemos un antiguo molino de aceite de piedra. Y en la parte derecha, en la parte de arriba de la página, dice, este tipo de prensa de aceite empleaba un tornillo para hacer bajar un madero sobre el cesto de aceitunas para aplastarlas.
Esta era una prensa de tornillo. Y la que está en la página anterior, en el recuadro del lado derecho hasta abajo, es una prensa de viga. Esa metes una viga y tú la bajas, haces presión. El otro era a través de girar el tornillo, pero hace presión. Y en este recuadro vamos a leer un poquito, dice el molino de aceite, vamos a leer un poquito el procedimiento, por qué se usaban estas herramientas. ¿Se acuerdan cómo era el de las uvas? Que el pastor nos enseñó la semana pasada. Era un cuadro grande y la machacabas con los pies, y dijo el pastor, qué bonito ir a tener una experiencia de esa. Y salía el jugo de uva por donde estaba inclinada donde se aplastaba. Ese era el de las uvas. ¿Cuál vimos otro? Se me fue ahorita. El del trigo. Bueno, no, se me fueron otras que hemos visto. Pero este es diferente. Este es otra prensa, otro tipo de molino, otro tipo de hacerlo con piedras, ruedas, prensa y fuerza. ¿Saben por qué? Porque lo requería. Usted si pisa una aceituna, no va a pasar lo mismo que si pisa una uva, ¿verdad? Le va a doler el pie. Se puede, se intenta o se puede hacer, pero el resultado es que va a extraer muy poquito aceite. O sea que no es muy efectivo. Y eso lo da como un profeta, el profeta Miqueas, como consecuencia de la desobediencia al pueblo de Dios. Y aplastarás aceitunas y tendrás muy poquito aceite por la desobediencia a Dios. Pero vamos a leer estas páginas, vamos a leer esta información, este paréntesis, y luego seguimos en la lectura que vamos en el libro. Se consumían muchas aceitunas con pan de cebada y eran el desayuno normal del trabajador. Paréntesis, pan de cebada. ¿Saben cuál era el pan de cebada? Había pan de trigo, 2 clases, ya aprendimos, el pastor nos enseñó 2 clases, pan de cebada y pan de trigo. Pan de cebada, clase alta. Digo, pan de trigo, clase alta. Pan de cebada, nosotros. Así que era lo que comían, pan de cebada con aceituna. Era el sustento de los trabajadores, clase baja, era el pan de los pobres. ¿Se acuerdan qué clase de panecitos tenía el niño cuando el Señor hizo el milagro? Dice que tenía unos panecitos ¿de qué? Pan de cebada. O sea que eran pobres. Así que ese es otro paréntesis. Dice, era el desayuno normal del trabajador. Su conservación se hacía posible sumergiendo en agua salada, pero la principal importancia de la cosecha de aceituna era el aceite. El molino de aceite consistía en una piedra plana y cilíndrica que se ahuecaba en la parte superior para hacer un cuenco sumero donde poner las aceitunas. Se ponía encima una rueda de piedra que con la ayuda de un asno se hacía girar dentro del cuenco, aplastando las aceitunas que caían bajo. La pulpa resultante se trataba a continuación para extraer el aceite. Un método de obtención de aceite era poniendo la pulpa resultante en cestos, uno encima de otro, y prensándolos juntos en una prensa para ello, bien mediante la operación de un tornillo, que es la que está a mano derecha en la foto de arriba, o bien por la acción de una viga que se hacía bajar. Es la foto que está en la página anterior, la prensa de viga, empujando contra un marco de madera. Otro método era poner la pulpa de las aceitunas dentro de bolsas que luego se pisaban. El aceite pasaba a través del paño. El aceite que salía se guardaba en jarros y se dejaba reposar hasta que se depositaba el sedimento. Luego se descantaba y se almacenaba en lugares frescos. El fruto de un solo árbol podría producir alrededor de 80 litros de aceite. Aquí viene un dato interesante. Getsemaní, en el monte de los olivos, significa el molino de aceite, porque debió haber habido un molino de aceite en aquel lugar.
Era posible pisar las aceitunas como las uvas en el lagar, pero debido a que las aceitunas eran mucho más duras que las uvas, era poco el aceite que se conseguía de esta manera. Y ahí viene Miqueas 6:15, que es la palabra que le dio al pueblo de Israel. Algo interesante, yo no sabía que Getsemaní significaba el molino de aceite. El Getsemaní era el jardín de los olivos. Entonces, como tal, había un molino de aceite. Y eso era lo que se llamaba Getsemaní, molino de aceite. Digo, wow, ¿qué fue lo que pasó en los últimos momentos de vida, se puede decir, de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al Getsemaní? ¿Qué recuerdan que pasó ahí? Oró, ¿verdad? Pero ¿qué pasó mediante oraba? ¿Se acuerdan que dice que era tan intensa esa oración que su sudor era como gotas de sangre? Y yo me imagino, el Señor subió a la prensa del aceite. Y por eso yo no sé, se me vino esa imagen a mí cuando yo leí el significado de la palabra Getsemaní. Yo lo podía ver como él estaban extrayendo, estaba ahí con tal presión que estaba saliendo ese sudor tan fuerte, tan pesado como la sangre. No era sangre, era el sudor como la sangre, espeso, fuerte aquello. Digo, wow. Yo le decía a la gente, una vez di una enseñanza de eso, cuando le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase, ¿qué? La tuya. Y yo decía, wow, la voluntad del Padre fue que muriera en la cruz del Calvario para darnos vida a todos, vida eterna, salvación, restauración. Esa fue la voluntad del Padre. Wow, alabado sea el Señor. Yo lo alabo por la voluntad del Padre que Él quiso, que Él realizó, que Él llevó a cabo, que no se resistió. Pero luego se me venía a la mente, bueno, si esa fue la voluntad del Padre, ¿cuál sería la voluntad de Jesús? Porque dijo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y ahí viene en mi mente, ¿cuál sería la voluntad de Jesús? Jesús fue 100% Dios, ¿no? Y fue 100% ¿qué? Hombre. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos. Como hombre o como mujer o como ser humano, como persona, ¿cuál hubiera sido su voluntad de usted si hubiera estado en ese lugar? Mire, escuché este comentario, escuché esta ilustración y viene aquí al lugar. Dice que se hablaba de un caso que sucedió donde un borrachito se estaba ahogando, pero un jovencito que estaba estudiando fue y lo rescató, lo salvó. Un jovencito que se estaba preparando, le salvó la vida a un borrachito. Pero ¿saben qué? En el proceso de salvarlo, el jovencito perdió la vida. Y todos así, ay, ¿por qué el jovencito? Si estaba estudiando, si le echaba ganas. ¿Y por qué se salvó el borrachito? ¿No? Muchas veces vienen esas clases de sentimiento. Y yo le decía a la gente, imagínense el Hijo de Dios ahí, salvando a un borrachito, que todos hubieran dicho, pues mejor que se muera el borrachito y que viva el Hijo de Dios. Pero él no quiso realizar eso, quiso hacer la voluntad del Padre. Le digo, y gloria a Dios que se salvó el borrachito. Le digo, porque esa historia yo la escuché, pero en mi caso yo era el borrachito.
El Señor dio su vida para darme vida, vida eterna, salvarme, rescatarme. Me amó cuando yo era un borracho, cuando yo no valía nada, cuando yo no servía para nada. Él dijo, sí sirves, yo te amo, yo te voy a apartar, yo te voy a sacar, yo te voy a restaurar y te voy a poner en lugar especial. Él lo hizo por cada uno de nosotros, hermano. Y como Él lo hizo por mí y dio su vida, ahora, como dijo el de la película del soldado aquel, ahora mi vida o lo que viva lo voy a hacer, ¿por qué? Por agradecimiento y amor a Él, hacer lo que Él estaba haciendo. ¿Qué? Hablarle al mundo que Él es real y que Él le ama y que Él le puede salvar. Pero volvamos al punto. Yo como hombre, como ser humano, si me hubieran dicho, ¿te salvas? O toda esta humanidad, todos estos que están matando, que están haciendo guerras, que están haciendo un montón de desastres, destruyendo el mundo, o mueres tú o mueren ellos. No, pues que se mueran ellos. Yo, en mi humanidad, yo diría eso. Pero ¿saben qué? Jesús era 100% hombre. Y yo creo, pienso, estipulo y me imagino, ese soy yo, permítanme esto, que así como nosotros tenemos eso, Él tuvo también ese deseo, esa voluntad como humano, como persona. Pero Él dijo ¿qué? No se haga mi voluntad. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cuando nuestra voluntad quiere estar por encima de la voluntad del Padre, ¿qué es lo que tenemos que decir? No se haga mi voluntad. Señor, hoy hay servicio, hijo. Señor, hoy no quiero ir. Esa es mi voluntad. Ay, Señor, no quiero ir. Pero hágase tu voluntad. Sí voy a ir. Hoy hay que estudiar la palabra, porque si no leo me aburro. No quiero, voy a ver esta serie que está súper interesante. Esa es mi voluntad. Señor, pero no se haga mi voluntad a leer. Si vemos cómo podemos aprender del Señor, si vemos cómo no es tan extremo lo que nos pide, que nos exige día a día nuestro Señor, si ven cómo el Señor anhela que hagamos su voluntad en cada área de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra persona. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer esto, eso es la carne. Claro, si son cosas negativas. Si son cosas positivas, si es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender. Que es lo que a Dios le agrada, es de Dios. Y si hay cosas, porque por lo general, no me nacen hacer esto, no tienes que hacer esto o no debes de hacer esto. No, porque es mucho, es demasiado, es muy pesado, no voy a leer, no voy a hacer esto para evitar o sacar estas cosas. No tenemos que confundirnos. Todo lo que nos distrae, todo lo que nos quita el enfoque de lo que a Dios le agrada es la voluntad de la carne, la voluntad del diablo, del enemigo que quiere distraernos. Hoy yo oraba ahí pidiéndole al Señor que nos ayudara a mantenernos enfocados a todo lo que se nos estorba, todo lo que se nos pasa, porque esta lucha es día a día. Entender cuál es la voluntad del Padre y cuál es la voluntad de la carne. No dejar de hacer lo que a Dios le agrada, sino dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer la voluntad del Padre. Ese era el paréntesis ahí que se me vino en mi mente cuando miraba el cuadro cuando estaba el Señor en la prensa de aceite en el Getsemaní. Acuérdense ahora, cada vez que lean el Getsemaní, ¿qué van a decir? La prensa del aceite. Y así es como uno va aprendiendo. Cada vez que lees y te llenas de esta información, cuando lees los pasajes bíblicos, era este huerto donde había muchos olivos, o era el aceite del olivo el que se usaba como combustible, o era el aceite de olivo el que el Señor usó con muchos ingredientes para hacer el aceite de su santa unción. Cuando leas ese pasaje te vas a acordar de lo que es. Eso es aprender, hermano.
Vamos a seguir en la lectura. Muchos simbolismos están encerrados en esto. El aceite parece haber sido reconocido como un don de Dios. Un olivo creciendo en un terreno pedregoso dará abundancia de aceite. Por ello el aceite es asociado con el don de Dios y con el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él porque el Señor lo había ungido en Isaías 61:1 y Lucas 4:16-21. La consagración de las personas a Dios se hacía mediante la unción porque se creía que el aceite mismo procedía de Dios y porque el aceite en la piel y en el cabello daba su mejor apariencia a las personas. También los cristianos reciben una unción en primera de Juan 2:27 que tiene que ser también el Espíritu Santo por cuanto resulta en aprender la verdad de Dios. Juan 14:26 también se emplea el aceite con fines, dice también se emplea el aceite con fines terapéuticos. Cuando el buen samaritano ayudó al hombre que había sido víctima de los bandidos en el camino de Jerusalén a Jericó, echó en sus heridas vino y aceite. Ese rato cuando decía de Juan 14:16, donde se usa al aceite o a la unción del aceite comparado con la unción ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque Él es el que nos prepara, nos enseña, nos guía por la verdad. Porque Él es el que nos trae, dice que recibiremos la unción de lo alto, que es que el Espíritu Santo, unción, la unción de Dios. Se comparaba con la unción que se hacía con el aceite. Se compara la unción del Espíritu Santo con el aceite. Y aquí dice que también para sanar o para ayudar al que estaba herido, se le aplicaba ¿qué? Aceite para ayudarle. Nos quedamos en... Dice, el que le puso vino y aceite. Esta propiedad terapéutica puede subyacer al empleo de aceite en la unción cristiana en enfermos. Los cristianos primitivos recibieron las instrucciones de ungir a los enfermos con aceite y orar por ellos. ¿Dónde está eso? En Santiago 5:13-16. Ahora mi pregunta es, ¿el aceite es el que sana? ¿O cómo estamos ahí? Se pone el aceite, pero ¿quién es el que sana? Dios, ¿verdad? Para que no vayamos confundiéndonos por ahí, hermano, acá tengo unos botes de aceite y van a estar baratos y el aceite que... No. El aceite era como ayuda para que hubiera bienestar, le ayudara a aliviar el dolor o algo, lo que tuviera. Pero el que sanaba, porque Santiago dice que lo unjan con aceite, pero que oren, ¿qué? Por él. Llamar a quién, a los ancianos y oren por él, porque el milagro lo hace ¿quién? Dios. Así que ese era otro paréntesis que quedara en claro. No es el aceite, sino es el poder de Dios. Amén. Dice, otras personas creen que la unción era la manera de consagrar o entregar al enfermo al cuidado de Dios. En Marcos 6:13 se nos dice que cuando los 12 salieron de dos en dos en su ministerio, tomaron consigo aceite para sanar. Otra de las cosas era que a través de ello tú lo ponías ¿qué? En las manos de Dios. Que no era el aceite, sino con ello tú ya hacías el simbolismo de ponérselo, Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Igual que es lo que hacemos cuando se ponen las peticiones. Muchas veces los llevamos al doctor y el doctor nos trata y estamos ahí, pero luego nos ponemos ¿quién? En las manos del Señor, que Él sea el que use, que se glorifique. Por eso llevaban ellos sus aceite cuando salieron a hacer la misión que los mandó el Señor. La madera del olivo se emplea para piezas pequeñas de ebanistería y para tallas. El retorcido estado del tronco hace imposible hacer vigas con él.
La madera es atractiva con unos granos oscuros sobre un fondo amarillento. Los querubines del templo se hicieron de madera de olivo junto con las puertas interiores y las exteriores. Ok, ya vimos el aceite, ahora vemos la madera, que la madera también era ¿qué? Preciosa y preciada. Dice que con eso se hicieron, mandó Salomón a hacer ¿qué? Los querubines en el templo y las puertas exteriores y las interiores. O sea, que servía para hacer detallitos, puertas, ventanas, cosas, roperos, las cosas bonitas. Y para que vean lo que se hacían, si van en su libro, en la fotografía de abajo, en la mano derecha, dice, escena de la natividad hecha de madera de olivo en el zoco de Jerusalén. La madera de olivo se emplea para piezas pequeñas y de ebanistería y para tallas. Esas figuritas eran hechas de la madera de olivo. O sea que para esas cositas la madera era súper especial, era muy fácil de trabajar y era elegante y era bonita. Los escudos se untaban con aceite en 2 de Samuel 1:21 para impedir que el cuero se agrietara. Actuaba del mismo modo que un conservante de cuero o como nuestro betún para los zapatos, como la grasa que se usa para los zapatos, ¿no? Los zapatos de pieles, los lustras y todo, y se mantienen elegantes y bonitos. Era en la misma forma que se usaba el aceite en los escudos, que eran de cuero, que eran de piel, para que no se resecaran, se rompieran, se quebraran, se mantenían en buena forma. Bueno, así terminamos lo que era el estudio acerca del olivo. Ahora vamos a aprender acerca de las higueras. Las higueras eran apreciadas por su fruto y sombra. Lo mismo que la vid, la higuera vino a ser símbolo de seguridad y prosperidad. En 1 de Reyes 4:21, Miqueas 4:4, Zacarías 3:10, cuando Jesús se encontró por primera vez con Natanael, este había estado sentado bajo una higuera en Juan 1:48. Esos pasajes que mencioné al principio hablan de cuando el reino era próspero, que decía, y todos habitarán bajo la sombra de sus higueros y sus vides. Eso significaba que estaban disfrutando lo que Dios le había dado, que había prosperidad. Su higuera, su vid, estaban en un tiempo próspero, significaba, eso era lo que simbolizaba también la higuera. Eran tiempos buenos, se usaba para eso. Dice que cuando Jesús, ¿verdad? Después de encontrarse con Natanael, él se encontraba descansando bajo la sombra ¿de qué? De una higuera. Que fue cuando le dije, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y le dijo, wow, Señor, verdaderamente tú eres el Mesías. Crecen silvestres y en su estado silvestres, las grandes flores hembras tenían que ser polinizadas por una avispa que crecía dentro de los incomestibles cabrahigos, que crecían varias veces al año. Cuando la higuera era cultivada por un periodo de tiempo, véase Lucas 13, 6 al 9, no precisaba que de polinización con el insecto. El árbol cultivado se plantaba frecuentemente en una viña, en Lucas 13 lo pueden ver. Si se dejaba que el árbol creciera hasta su máxima altura, podía llegar a 10 metros. Pero si se encontraba en terreno rocoso o era podado con regularidad, se podía limitar a unos arbustos. Ok. Aquí vamos a ver la fotografía en la siguiente página. Vamos a regresar en la página 111. Y el recuadro dice, el ciclo vital de las higueras. Es un dato curioso o un paréntesis, como le quieran llamar. No es fácil relacionar las referencias bíblicas con el ciclo vital de la higuera. La referencia en Cantar de los Cantares es probablemente a las brevas, porque están listas en la época en que las vides han florecido. Los higos malos vistos por Jeremías pueden ser los incomibles cabrahigos machos
que alojan a las avispas de los higos mientras se desarrollan. Jesús puede haber estado buscando quizás los higos supervivientes del invierno o las primeras brevas, lo que no apareciera indicar que el árbol era infructífero y que no daría una cosecha buena al llegar el tiempo de higos. Jesús confirmó su inutilidad haciendo que se secara. Ahí se está hablando de la higuera que Jesús maldijo. ¿Qué le pasó después de que la maldijo? Se secó. Ahora, Jesús fue a buscar higos, no encontró higos. Y por ahí dice el mismo pasaje, dice, y no era tiempo de higos, como diciendo, justificando a la higuera, ¿no? Pues no tenía higos porque no era tiempo de higos. En el otro libro, que es auxiliar de que el pastor nos lo recomendó también, le explican el caso. Tenemos que entender la vida de la higuera. La higuera, cuando echa las hojas, también por consiguiente echa el fruto. Salen los dos por igual. Entonces, cuando la higuera echa hojas, sale el fruto. Cuando las hojas de la higuera se caen, los frutos también se acaban. Lo que decía que mientras tuviera hoja o tenga hoja una higuera, debería de tener fruto. Pero esta no tenía las hojas, pero no tenía fruto. Dice el otro del comentarista del libro, dice, eso representa a muchos que aparentan llevar frutos, pero no los tienen. Entonces lo que hizo Jesús fue dar una lección a la gente que estaba ahí, como los fariseos, que ellos que hacían un montón de cosas, aparentaban y se vestían y hacían un montón de rituales, pero no había ¿qué? Fruto. Entonces eso era lo que simbolizaba esa higuera que el Señor maldijo. Por eso le dijo, porque aparentaba con sus hojas, con su verdor, con todo lo que tenía, que tenía fruto. Pero fue y buscó y no halló. Ese era el caso de esta higuera. Si entendemos el proceso de las higueras, debería de haber sido así. Entonces es la lección que nos deja el Señor, que si aparentamos muchas veces no es suficiente. Tenemos que ¿qué? Producir, dar fruto, es lo que al Señor le agrada. Por eso fue que el Señor la maldijo, para que quedara en claro la situación de que no nada más la apariencia es la que importa. Lo que importa es llevar el fruto. Dice, vamos a seguir la lectura. Las hojas de la higuera eran lo suficientemente grandes como para servir de cubiertas a Adán y a Eva en Génesis 3:7. Las hojas crecían al acabar la primavera y a fines de abril, y eran por ello señal de que se acercaba el verano. A fines de la primavera empezaban a crecer, entonces ya era señal de que se acercaba el verano. ¿Qué nos dice el Señor? Sabéis distinguir los tiempos cuando la higuera empieza y no sabéis distinguir en los tiempos que estamos ahora. O sea, sabes distinguir los tiempos de aquí, pero no en los tiempos de nuestro Señor. Y muchas veces tenemos que aprender a distinguir los tiempos de Dios. Dios quiere que seamos personas entendidas en los tiempos. En el Antiguo Testamento ahí creo que eran en el tiempo de, déjame me ubico, Josué o el rey David. En una de esos Dios dice que había personas, había varones entendidos en los tiempos. Y yo creo que en estos tiempos debemos nosotros procurar ser esas clases de personas entendidas en los tiempos. Que lo que estamos viendo no nos asuste, que lo que estamos viviendo no nos espante, sino que ya estemos preparados, porque la palabra todos nos los ha hablado, nos los ha dicho. Estar listo, estar con la espada en la mano, con la palabra en la mano.
Dice, se podía encontrar fruto en el árbol durante alrededor de 10 meses al año. Los primeros higos maduros, Oseas 9:10, estaban disponibles en junio, pero la principal cosecha quedaba madura en agosto. Luego había una pequeña cosecha de higos de invierno que muchas veces persistía hasta la primavera. Los higos se podían consumir frescos o se podían prensar para hacer un pan de higos, o bien se podría secar. En 1 Samuel 25:18 nos dice, en 1 Crónicas 12:40, fue esta última forma que Ezequías empleó los higos como un emplasto. En 2 de Reyes 20:10. Ezequías se enfermó y el profeta Isaías le mandó que se pusiera ese emplasto de higos y fue ¿qué? Sanado. Ahí es donde tenemos un ejemplo de cómo se utilizaban también los higos, que se guardaban, se hacían, se secaban y se podían utilizar para más adelante. Vamos a ver otro árbol, el sicomoro. Dice, otra forma de árbol frutal similar a la higuera era llamada sicomoro. En los tiempos de David, los sicomoros eran lo suficientemente numerosos para llevarlo a designar un supervisor que cuidara de ellos. En 1 de Crónicas 27:28 es donde había un supervisor que cuidaba los sicomoros, las vides, las higueras y los olivos, y también esta clase de árboles. Había demasiados que él los cuidaba, que él tenía un supervisor. Fue uno de estos árboles que Zaqueo oyó la invitación de Jesús a que descendiera para poder recibirlo como invitado. En Lucas 19:1-4, este árbol tenía unos 10 metros de altura y se plantaba para obtener su madera ligera y duradera, así como por su fruto. Los árboles jóvenes eran podados para estimular el crecimiento de la madera en múltiples ramificaciones, que eran podados al cabo de 7 años. Sicomoro. Yo creo que por esa experiencia es que conocemos este libro, este árbol, esta planta bien, o la hemos escuchado. Por la experiencia de ¿quién? De Zaqueo. ¿Zaqueo quién era? Un jefe de los recaudadores, ¿qué? De impuestos. El martes estaba dando un estudio al curso para nuevos creyentes y usábamos esta ilustración de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, era rechazado por su pueblo, era odiado por su pueblo, era una persona que nadie la quería en el ámbito judío, porque lo consideraban traicionero a su patria, porque le servía a los romanos, y también porque robaba, porque tenía la facilidad de cobrar o de agarrar de más. Y si no robaba él, robaban los que estaban bajo su cargo, porque él era el jefe, era de un sector grande, ¿no? Entonces en el libro hacía esta pregunta: si él era odiado, era rechazado, era una escoria, era un pecador, así lo catalogaba la sociedad, el mundo, ¿cómo creen que él se percibía? ¿Cómo creen que él se sentía en ese tiempo cuando él estaba con esas formas que lo caracterizaban o lo podían identificar la gente? ¿Cómo creen que era su persona, su estilo de vida, con esos estereotipos que se le habían colocado, ¿no? ¿Qué es lo que hace la sociedad? Muchas veces si tomas, si eres drogadicto, si robas, si es matón, es drogadicto y pum, los tachamos, ¿no? Y muchas veces, ese es un borracho. Tú dices eso, le dices a esa persona, ese es un borracho. Sí, y lo pones como borracho, pero ¿cómo se siente la persona? Pues se siente como un borracho, que no cabe en ningún lugar. Así soy, hasta estás atado. Imagínense cómo se sentía Zaqueo, cómo se percibía él, como alguien rechazado por la sociedad, como alguien que todo el mundo le daba la espalda, pero tenía curiosidad o tuvo curiosidad.
que por ahí iba ¿qué? Un tal Jesús, que amaba, que perdonaba, que restauraba, que sanaba, que era bueno, que era diferente a las personas. Pero no lo podía ver porque era pequeño, ella era de mi estatura y toda la gente no lo dejaban ver. ¿Qué fue lo que hizo? Le corrió al árbol sicomoro y se subió. Y allá cuando apenas lo estaba viendo, que se le queda viendo a Jesús. Y se le queda viendo a Jesús. ¿Qué piensa que sintió Zaqueo cuando se le queda viendo a Jesús? Otro que me va a juzgar, otro que me va a rechazar. Pero Jesús no lo rechazó. Le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa que hoy voy a morar ¿qué? En tu casa. Y yo me imagino que Zaqueo se quedó: ¿pero cómo? Si todo el mundo me da la espalda, todo el mundo me odia, nadie me quiere, nadie me acepta en este mundo. Y él me dice que va a ir a mi casa, que él me acepta, que él me ama, que él me perdona, que él me quiere, que él se interesa en mí, que él se preocupa por mí. Wow. Yo no sé, hermano, tú cómo te sientes, cómo venías en esta tarde. Tal vez te sentías como Zaqueo. Tal vez venías con las pilas bajas. Otra vez, otro día. Pero ¿sabes qué? Por ahí se pasa Jesús. Y este es el sicomoro donde te acercaste a verlo. Y hoy te dice: ven, ven, porque voy a morar en tu casa, voy a entrar a tu casa, voy a ir a visitarte, voy a estar contigo. Yo te acepto, yo te recibo, yo te perdono, yo te hago alguien importante, yo te doy valor, yo te doy sentido en tu vida, yo te doy un propósito en tu vida. Eso es lo que hace Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Le abrió las puertas de su casa, lo recibió y le dijo, sin que le preguntara a Jesús, sin que le preguntara: Señor, si a alguien he defraudado 4 veces, se lo devuelvo. Wow, eso solo lo hace un corazón ¿qué? Restaurado. Porque si antes lo movía algo a él, era ¿qué? El dinero. Y si algo le impedía a él estar bien, era estar con las personas. Mas sin embargo ahora ni el dinero le importaba, pero sí le importaban las personas. Se preocupaba por las personas que lo rechazaron, porque Cristo había entrado en su corazón. Y si Cristo lo había perdonado, él podía perdonar a todos los que lo habían rechazado. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él me aceptó, Él me amó, Él me perdonó. Y Él quiere que lo hagamos con nuestro prójimo también. El árbol de sicomoro, pero no nada más le sirvió a Zaqueo para esa experiencia, sino que la madera era muy, muy fuerte y muy ligera, y su fruto también era bueno. Vamos a seguir para avanzar y vamos a ver si empezamos en el tema de la recolección, y si no, la vamos a dejar para la otra semana. La Misná permitía al que tomara en arriendo un terreno con un sicomoro que cortara las ramas solo en el primero de los 7 años de un arriendo. La importancia del árbol era tan grande que cuando Egipto perdió los suyos debido a una helada, el suceso constituyó un desastre. En el Salmo 78:47. Amós era recolector, el profeta Amós era recolector del fruto del sicomoro, así como ganadero o boyero. En Amós 7:14-15. El fruto del sicomoro tenía necesidad de cuidados especiales para que madurara. Tenía que ser pinchado y frotado con aceite. El dueño de una plantación de sicomoro permitía que un pastor llevara a sus animales a pastar bajo sus árboles, a cambio que el pastor se dedicara a esta monótona tarea. El fruto era como especial, dice que lo tenías que pinchar y lo tenías que frotar y todo un procedimiento para que madurara. Pero eran inteligentes los dueños de las propiedades de estos arboleras, porque dice que le permitían a los pastores que llevaran sus rebaños, que comieran la hierbita de abajo, pero con una condición: que ellos hicieran el proceso monótono de hacer lo que requería la fruta,
para madurar. Así que una cosa, ellos le servían con el pasto para las ovejas, pero los pastores le servían para hacer el trabajo que tal vez las personas no tenían el tiempo ni tenían a las personas para hacer todo ese proceso para que madurara el fruto del sicomoro. Y así terminamos el tema de la agricultura. Y vamos a empezar, tenemos unos minutitos. La recolección de alimentos, vamos a empezar el otro tema y lo vamos a continuar, lo vamos a seguir la próxima semana, pero vamos a dar inicio. Este también está interesante, vamos a hablar sobre la caza, la pesca. Por ahí viene un recuadro de un pececito que está muy interesante, no creo que lleguemos hoy, pero también me sorprendió la lectura de ese paréntesis, de esa información. Que si pueden leerlo, léanlo, y si ya lo sabían, wow, ¿por qué no me habían dicho que pasaban esas cosas o se podían realizar esas experiencias? A mí nunca me pasó, pero a Pedro sí le pasó. La recolección de los alimentos. El hombre primitivo que vivía en cuevas cazaba o atrapaba sus alimentos. Fue solo en la primera revolución agrícola cuando se dieron cuenta de que se podía sembrar semilla de grano en un lugar y cosecharse en aquel lugar su fruto. Que comenzaron los establecimientos sedentarios. Se hizo necesario vivir en los campos y los mejores campos no estaban siempre cercanos a zonas de cuevas. Posteriormente la caza descendió hasta un nivel relativamente pequeño, aunque Nimrod en Génesis 10:9 y Esaú, Génesis 27:5, eran cazadores. Isaac dijo a Esaú que tomara sus armas, su aljaba y su arco y fuera al campo a cazar para él, en Génesis 27:3. Esaú era el hermano ¿de quién? De Jacob. Jacob era más de casa, pero Esaú era de campo, era cazador, le gustaba andar allá. Entonces, él, Nimrod, dice que también era cazador, fue cazador delante de Dios, uno de los primeros descendientes en los tiempos de Adán, ¿verdad? En las nuevas primeras generaciones se le reconoce como cazador de la tierra, que eran de los hijos creo que él era de la descendencia de Caín, no era de Set. Y Esaú también se dedicaba a la caza. Dice el otro comentarista que lo que se cree que se mandó a cazar Isaac a Esaú era un venado o un ciervo, porque más adelante dice que esos eran los gustos o lo que le animaba a Israel, los ciervos, los cervillos o los venados. Entonces esa era la caza que tal vez mandó a buscar Isaac a Esaú. Cuando los judíos ocuparon Canaán, la caza parece haber sido una necesidad porque había tan poca población que había la posibilidad de que los animales salvajes se multiplicaran contra ellos. En Éxodo 23:29. Ahí en esa palabra dice que no iba a echar fuera a las otras naciones ni en un año ni en 2 años. ¿Por qué? Porque no fuera que las bestias o los animales salvajes se reproducieran mucho y los atacaran y los hirieran, les causaran daño. Así que por eso fue gradual que el Señor fue expulsando al cananeo y a todas las naciones que habitaban en la tierra prometida. Dice, pero también se cree que se dedicaban a la caza por seguridad y para mantener un control. Los montes del Líbano y de Siria estaban llenos de vida silvestre. Lo mismo sucedía con el valle del Jordán. El valle de Rif en el Jordán tiene una empinada garganta a 2 niveles. En el nivel inferior, el río inunda las tierras ribereñas en la primavera y ello, combinado con el intenso calor del verano, llevaba a una densa jungla tropical que era guarida de otros animales salvajes. Las aguas de Merón, lago Ule, eran bien conocidas por sus leones.
En Jeremías 49, 19. Incluso en el desierto parece haber sido un lugar que albergaban seres salvajes. Marcos 1:13. Porque en Marcos dice que cuando el Señor fue llevado al desierto, dice que fue tentado y pasó allá y estaba ¿con qué? Con las bestias, con los animales, estaban con las bestias salvajes. Entonces se cree que todos estos animales salían de estos lugares donde había abundancia de vegetación, que era donde ellos se reproducían, donde ellos vivían, pero cuando el río se desbordaba, los expulsaba y se iban hacia otros lugares. Y se cree que estos animales, estas fieras salvajes que estaban cuando Jesús fue al desierto, que era el desierto, salían de estos lugares y habitaban en esos lugares. Así que eso es lo que se cree. Dice, en Egipto y Asiria parece que la caza había sido un deporte. Los reyes asirios mantenían grandes reservas de caza y hacían grandes cacerías en el valle del Nilo. En los tiempos romanos se cazaban fieras para ser empleadas en la guerra y en los juegos circenses. Ahí se cazaba y no los mataban, sino los agarraban ¿para qué? Para diversión, para que combatieran en contra de las víctimas o personas que llevaban los coliseos y todo eso. Dice la caza. Vamos a empezar. Esto nada más era una introducción sobre la caza. La caza no era una actividad fácil. Se cavaban fosos en los que atrapaban animales grandes. Se cubrían con ramajes y a menudo se construían accesos cerrados por los que los animales pudieran ser empujados hacia los fosos. Ezequiel habla de cómo un león devorador de hombres fue atrapado en un foso de estos. Lo emplea como imagen de lo que sucedería a los príncipes de Israel. En otras ocasiones se emplea una red, en ocasiones se colocaba sobre un foso y otra se disponía con esta estaca sobre el suelo. En algunos casos es probable que la red cubriera el animal. Había muchos métodos de cacería, se hacían fosos, se empujaban los animales, se ponían redes que les cayeran encima o se tapaban, ¿verdad?, en la tierra, como lo vemos en los documentales, como lo vemos en las películas, que le ponen las redes y atrapaban el animal o solo se las dejaban caer encima, o en lugares estrechos hacían agujeros, correteaban los animales, les hacían ruidos y ellos era el único camino por el cual tenían que pasar y ahí los atrapaban. Eran los métodos de caza que se utilizaban en aquellos tiempos. Dice, en algunos casos es probable que la red cubriera el animal. Job 18:8 se refiere a algunos de los métodos de tender trampa, en este caso, con respecto a un hombre malvado. La red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañal. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Cuando el animal era atrapado, se le daba muerte con un flechazo o bien con una lanza o un cuchillo. Véase también Eclesiastés 9:12, Isaías 5:20, Ezequiel 12:13, Amós 3:5. Las leyes dietarias del Antiguo Testamento prohibían consumir la carne de muchos animales en Levíticos 11 y otras leyes establecían la manera en que los animales debían ser muertos antes de ser consumidos. Levíticos 7:13, Deuteronomio 12:15. El animal debía ser desangrado antes de ser consumido. Si el cazador comía algo que él no hubiera matado porque hubiera muerto de forma natural, o hubiera sido muerto por otro animal, quedaba ritualmente contaminado. Había reglas cuando tú cazabas los animales, cómo los tenías que matar, los tenías que desangrar, tenías que comer de toda la carne, solo la carne, y qué clases de carnes había. Ahora, si te encontrabas un animal muerto, ya sea por enfermedad o porque otro animal lo había matado, y tú lo tocabas o tú lo llevabas, dice que quedabas ¿qué? Contaminado. ¿Por qué? Porque en la ley se prohibía que
los israelitas o el pueblo de Dios tocaran ¿qué? Cuerpos muertos. Y como ya estaba muerto y no lo mataste, sino que lo agarraste así, quedaste contaminado. Era lo que decía aquí. Y ahí le vamos a parar. Para la otra semana vamos a empezar lo que es la pesca. Vamos a seguir y ese está un poquito más extenso, así que ahí vamos a dejar, a parar y vamos a darle un tiempito para, si tienen preguntas o preguntas, y vamos a tratar de responderles. Así que el Señor les bendiga y vamos a pasar a preguntas y respuestas. La pesca va a estar interesante, se los aseguro. Bueno,